Jesús este domingo nos enseña a construir fraternidad, a tratar siempre y sin condiciones al otro como hermano. Todos somos hermanos. Jesús trata de evitar a toda costa el chismorreo, la crítica destructiva o el hablar mal del otro. Es muy importante para crear fraternidad que ni nosotros ni nuestros hermanos alimentemos la sospecha de que ni unos ni otros queremos de ningún modo el mal, actitudes que alimentan odio, venganza. Si somos cristianos, siempre y por todos los medios buscamos que el prójimo, hermano, sea feliz. Si está en nuestra comunidad, corregirle con amor fraterno. Si es pagano, es decir, agnóstico o ateo o cualquier cosa, no dejarle de tratarle como hermano y tratarle por la predicación de la misericordia y nuestro testimonio, atraerle hacia nosotros. Nunca imponer. No es fácil, pero es nuestra única misión como cristianos, ser familia, hacernos sentir familia con un solo Dios y Padre, construyendo una gran fraternidad. Es lo que nos distingue como discípulos de Jesús, el amor que nos tenemos entre nosotros. No podemos decir que creemos en Dios, que amamos a Dios, si no amamos al hermano. Jesús ha convertido el amor a Dios y al hermano en un solo y único mandamiento. El Evangelio de Mateo, estructurado en 5 sermones, recuerda a su comunidad de judíos convertidos la nueva ley. Hoy nos habla del 5º discurso, que trata de cómo ha de ser las nuevas relaciones entre los discípulos de Jesús. Humildad y sencillez en el trato de unos con otros, delicadeza por no escandalizar a los más pequeños, solicitud por los más débiles, y hoy culmina con la relación fraterna de sentirse responsables los unos de los otros en el camino hacia la perfección en la caridad. Una responsabilidad que se hace grave y urgente es el caso de un miembro que comete un pecado público o notorio. La comunidad no puede cerrar los ojos ante la evidencia. En el Antiguo Testamento se marcaban interminables purificaciones, llegando al distanciamiento y condena del pecador. La comunidad de Mateo ante esta situación pues ve el espíritu de la caridad por encima de todo. El anuncio prevalece a la denuncia, pero nunca la denuncia debe ser silenciada. Así nos lo mostraron los profetas, en contra de aquella diplomacia de silencio tan practicada hoy en día también, por desgracia. San Pablo indica el amor al prójimo como el cumplimiento de toda la ley. Ante el amor de Jesús, que entregó hasta la última gota de sangre por mí, me queda la deuda de corresponderle en el amor a él y al prójimo con la misma calidad, sin reservas. Y es que no basta sentirse amados por Dios. La fuente de salvación consiste en amar a Dios como Él nos ama y amarnos entre nosotros con ese mismo amor. El Señor se preocupa de la unidad, de la comunión en la Iglesia. Por eso señala la responsabilidad de todos, a ser centinelas, vigilantes, ser solícitos a la corrección fraterna, evitando por todos los medios juzgar. Corregir fraternalmente nunca es juzgar o condenar, sino reconciliar, camino del perdón. La primera condición para la convivencia comunitaria es no juzgar, corregir con humildad, sin murmuración, sin hipocresía, acercarnos a los otros, pues sin ver su pasado, considerando la gracia de Dios la misma para todos. Algo así como diría San Pablo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Así somos todos, pecadores perdonados. Nada quita ni añade a la gracia nuestra condición, sexo, cultura. ¿Cómo corregir entonces? El ejemplo de Jesús es bien expresivo por sí mismo, sobre la brizna en el ojo del otro y la viga en el mío. Por lo tanto, antes de corregir, tener estas actitudes de nuestra parte. Primero,
Ante todo, la gracia de Dios, su amor, su misericordia. Saber que el Señor murió por el otro, el prójimo, mi hermano, vale la preciosa sangre de Cristo. Tengámoslo en cuenta. Segundo, nunca agrandes el defecto del otro, paja, sino siempre considera peores tus propios defectos, viga. Considera al otro superior a ti mismo. Y tercero, entonces ya podrás hacer una corrección fraterna como un servicio. Por tanto, desechemos toda falta de amor, malicia y hasta envidia de nuestros corazones. Y si de este modo lo hacemos, es claro, Dios te juzgará con la misma medida. Solo un corazón limpio puede ver a Dios como Él nos ve, siempre ofreciendo misericordia, tanto en cuanto hay arrepentimiento y cambio de vida, por supuesto. Celebremos, por tanto, la misericordia y no nos encerremos en rigorismos, puritanismos. Recordemos que Jesús vino a perdonar, no a juzgar. Por eso demos la posibilidad siempre a todo hermano al arrepentimiento y a la conversión. ¿Qué es el pecado? Un acto que atenta contra el ser iglesia, contra ese ser signo e instrumento de comunión con Dios, familia, y del género humano entre sí, fraternidad universal. Un acto de rechazo de Dios y de su voluntad de amor. Subrayemos la responsabilidad personal de cada uno que comete pecado, pues este nace del corazón del hombre, un corazón perverso que desconoce voluntariamente el amor de Dios. Es la amonestación al hermano que comete pecado lo que nos desvela la responsabilidad personal del que ha roto voluntariamente la comunión, pero también la responsabilidad de la amonestación del que vive en comunión con Dios. Amonestar, corregir, es una exhortación a volver al camino de la fraternidad, a dejarse reconciliar sin mostrarse sordo o rebelde. La amonestación se convierte así en el primer acto que prepara a la reconciliación, invitación a volver al camino de la vida. En esto se sigue la tradición de la antigua alianza, cuando el profeta Ezequiel afirmaba que si el pecador se convierte de su pecado y practica la justicia y el derecho, aunque Dios haya dicho morirá, vivirá y no morirá. Así lo dice Ezequiel. También la primera lectura de hoy nos habla del deber de amonestar al malvado para que se aparte del mal camino, haciendo depender de ello la salvación del malvado si se convierte, pero también la propia, con independencia si el amonestado se convierte o no. La intervención eclesial como signo visible de la misericordia de Dios es garante para los cristianos del perdón y la paz con Dios y con la misma Iglesia. Jesús quiso una Iglesia que escuche, conceda la reconciliación, una Iglesia administradora de la gracia. La conversión a Dios se realiza entonces con la conversión a la Iglesia, porque es el amor fraterno de la comunidad que comunica no solo el mismo amor de Dios, sino también toda la fuerza reconciliadora. Descubrimos aquí implícitamente la semilla de lo que es el sacramento de la confesión. Desde la atrición, dolor del pecado, satisfacción, reparación del mal causado, la contrición. Qué importante, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Es una llamada a la oración. La oración de petición en la Iglesia siempre inicia por la petición de perdón, con el deseo y la búsqueda de ese reino que viene. Y después, cualquier necesidad verdadera. Mateo hoy nos habla de la oración como petición de perdón hacia quien comete pecado, porque la conversión también es una gracia divina. La oración en la Iglesia es la que garantiza la presencia del Señor, porque orar en común es crear ya fraternidad y orienta hacia un único interés, Dios. Es la oración común una de las características de la Iglesia, y es que con ella se consigue que el anuncio de la conversión sea aceptado y que ésta se traduzca en obras. Pues todo es gracia, también la posibilidad, el poder, el hacer. En definitiva, la Eucaristía
es la que nos reúne en nombre de Jesús para orar en común. Es la Eucaristía la que contiene y expresa todas las formas de oración. Es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre. Es sacrificio de alabanza. La Eucaristía se convierte entonces en modelo de oración cristiana. Bendición, adoración, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. La oración cristiana es cristiana si es para construir fraternidad, para desplegar las alas de la reconciliación entre todo el género humano.